Buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente ya en vivo para compartir la bendita palabra del Señor este día domingo. Quisiéramos que usted se vaya conectando y de esa manera poder estar nuevamente en comunión en este día que recuerda usted que vamos a terminar después del mensaje vamos a compartir la cena del Señor. Así que en la medida que usted se vaya conectando, damos gracias al Señor por estar aquí juntos esta mañana. Esperamos que el audio lo esté escuchando usted bien. Espero en Dios que no nos falle hoy el audio. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este nuevo día que el Señor nos ha dado. Quisiera que usted inclinara su rostro y juntos ahí en familia, desde casa o donde usted nos esté sintonizando, busquemos un momentito al Señor. Sé que hemos tenido ya un tiempo de alabanza y adoración al Señor y en este momento podemos buscarlo nuevamente y pedirle a Él que nos dé su bendita palabra. Pedirle que nuestros corazones estén preparados para recibir la palabra que Él tiene para nosotros, que toda preocupación que tengamos podamos dejarla de lado, confiando que el Señor es bueno, que el Señor siempre velará por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Así que, hermano amado, oremos. Padre, gracias esta mañana, porque tú nos das la vida y nos permite, Señor, estar en comunión unos con otros, los miembros de Iglesia de Cristo Betel y algunos otros hermanos en Cristo que también sintonizan. Bendice a cada uno. Prepara nuestros corazones, quita todo estorbo de nuestras mentes, quita todo prejuicio, toda preocupación, Señor, que pueda estar afectando nuestras almas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y permite, Señor, que tu palabra pueda llegar como un rema a nuestras vidas, dándole fe, Señor, a nuestro ser integral. Permite, Padre, que aquellos problemas que están en el corazón, aquellos problemas que están en la mente, cualquier situación, por difícil que sea, Señor, que nosotros podamos reposar en ti y venir confiadamente delante de ti, Señor, exponiendo nuestras necesidades. Oramos, Padre, por nuestro hermano Miguel Quiroa. Él se encuentra todavía hospitalizado, Señor, pero te damos gracias porque tú has venido haciendo milagros, has venido restaurando su cuerpo poco a poco, y te pedimos, Señor, que especialmente que él pueda respirar, que sus pulmones puedan estar bien, Señor, para que de esa manera se vaya restaurando cada vez más su cuerpo. Bendecimos a la familia Quiroa, te pedimos que cada uno lo sostengas en el hueco de tu mano. Oramos, Señor, por las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, las ponemos delante de ti. Y en esta mañana, Señor, que vamos a recordar tu sacrificio perfecto por nosotros, te pedimos, Señor, que la palabra nos hable, cada uno de nosotros nos pongamos a cuenta delante de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como el tiempo corre, quisiéramos, hermanos amados, que usted me acompañe a Colosenses, la carta a los Colosenses, en su capítulo número 1. Abramos la Biblia en el capítulo 1 de Colosenses y nos vamos a acercar al verso número 27. Capítulo 1 de Colosenses y su verso número 27. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo sé que ahora lo podemos hacer en forma virtual. Usted envía su emoji, pero si usted ya está sintonizando y está gozoso de estar delante de la presencia del Señor, ponga amén, aleluya, unas manitas, no sé, algo que usted haga para que me permita a mí saber que está aquí conmigo
y que no estamos solo frente a un celular transmitiendo, sino que estamos en comunión dándole gracias al Señor. Estos días he estado continuamente recordando un canto que compartimos precisamente el domingo pasado, y cómo me gustaría que usted pudiera recordar la letra, aunque creo que no es tan fácil recordar la letra, ya que muchos de ustedes no conocen este canto, pero déjeme ver, a mí, yo la letra también la quiero tener aquí cerquita para no equivocarme. Vamos a ver si lo tenemos aquí a la mano mientras los demás se conectan, y usted puede, hermano amado, también darnos una retroalimentación de que usted está con nosotros ahí. Gloria a Dios, veo ya 60 hermanos conectados. Ojalá que no se conecte usted demasiado tarde, sino que lo pueda hacer. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, estoy tratando de encontrar esa letra y ya la tengo por acá. El canto es La gloria es tuya, y a ver si usted también la canta conmigo, para que preparemos completamente nuestro corazón en esta mañana. Dice: La gloria es tuya, a ti te pertenece, te adoramos por lo que eres, alabamos tus proezas. La gloria es tuya, a ti te pertenece, te adoramos por quien eres, alabamos tus proezas. Exaltamos tu nombre en alto, levantamos nuestras manos, nos postramos en tu presencia y te damos toda la gloria. Exaltamos tu nombre en alto, levantamos nuestras manos, nos postramos en tu presencia y te damos toda la gloria. ¿Está usted dispuesto conmigo esta mañana, juntamente con los miembros de su familia, a darle toda la gloria al Señor? Yo creo que Él siempre merece todas nuestras expresiones delante de su presencia. El canto continúa diciendo: Creador del universo, cabalga sobre nubes, santo, 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 te repiten en el cielo. Creador del universo, cabalga sobre nubes, santo, 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 te repiten en el cielo. Exaltamos tu nombre en alto, levantamos nuestras manos, nos postramos en tu presencia y te damos toda la gloria. Levantamos tu nombre en alto, levantamos nuestras manos, nos postramos en tu presencia y te damos toda la gloria. Los cielos no te contienen, pero vives en mi corazón. Eres el alto de los altos
y veniste a morir por mí. Exaltamos tu nombre en alto. Levantamos nuestras manos, nos postramos en tu presencia y te damos toda la gloria. Exaltamos tu nombre en alto. Levantamos nuestras manos, nos postramos en tu presencia y te damos toda la gloria. Qué maravilloso es acercarnos a la presencia del Señor y poderle dar toda la gloria, poder postrarnos en su presencia, poder levantar nuestras manos como una actitud de rendición. Así que, amados hermanos, ahí en Colosenses capítulo 1 y verso 27, yo quisiera compartir con ustedes el tema que el Señor puso en mi corazón, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es una bendición ver que hay un buen grupo de hermanos conectados, y yo quiero leerle a usted ese verso de Colosenses 1:27 para introducirnos, y lo leo de la siguiente manera. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Aquí hay dos palabras que llaman mucho mi atención, y es la palabra misterio. Porque en nuestro idioma español un misterio es algo que nosotros muchas veces lo vemos como enfrentarnos a cosas desconocidas, pero en el original en el que se escribe el Nuevo Testamento, la palabra musterión, que se traduce misterio, es algo muy interesante porque eran verdades reveladas para los mustes. Obviamente esa palabra a nosotros no nos suena en nuestro idioma, pero hace 2000 años la palabra mustes tenía que ver precisamente con los iniciados. Acuérdese usted que Pablo utiliza un idioma en el que los significados del griego en aquellos tiempos podían ser un tanto distintos, y que él, al usarlos seguramente en la inspiración que el Señor le da, tiene que aclararlo, y por eso es tan importante que nosotros podamos darnos cuenta que ese misterio del cual el apóstol Pablo está hablando, dice que Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio, una verdad revelada, insisto, para los iniciados. Más adelante vamos a ampliar un poquito más esto, pero el tema está realmente basado en la parte final, cuando dice que el misterio entre los gentiles, y todos nosotros somos gentiles porque no nacimos en Israel, dice que es Cristo en vosotros. Ese misterio estuvo oculto. Ese misterio no lo conocieron los israelitas, no lo conocieron en el Antiguo Testamento. Dice que estuvo oculto, y si usted lee conmigo el verso anterior, el verso 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y sus santos, por misericordia de Dios, somos nosotros.
Entonces yo quiero compartir con ustedes realmente ese misterio que ahora la divinidad, de acuerdo a lo que la palabra nos indica, Cristo como el Hijo de Dios, habita en nosotros. Eso no había sucedido antes. Es hasta que Él viene a la tierra, según el plan del Padre, a morir por nosotros y resucitar, que Él nos revela por medio de este perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, indudablemente por inspiración. Es muy llamativo, hermanos, como hoy en día muchos pretenden, especialmente historiadores, especialistas en Nuevo Testamento, que yo diría que muchos de ellos ni siquiera han nacido de nuevo, gente que por alguna razón se ha puesto a estudiar la Biblia, pero desde el punto de vista puramente humano. Algunos agnósticos. El agnóstico es el que no cree, pero tampoco deja de creer. De tal forma que hoy en día hay mucha información que a nosotros nos puede, en determinado momento, si no tenemos muy firmes nuestras bases y si no conocemos la Escritura, podría llegar a confundir a algunos. Muchos, cuando estudian precisamente de estos especialistas los evangelios, ellos indican qué fue lo que dijo Jesús y qué fue lo que no dijo. Y que muchas veces indican que fue la iglesia, especialmente ellos consideran la iglesia católica, la que le agregó a su conveniencia algunas cosas respecto a Jesús. Y llegan tan lejos que indican que el apóstol Pablo, realmente en su teología, él desarrolló lo que vemos nosotros, por ejemplo, en esta carta, de acuerdo a su propia teología. Es cierto que el apóstol Pablo en varias, o por lo menos en una porción de la Escritura, nos indica su evangelio. Dice, yo recibí del Señor, no de hombre alguno, y le llama mi evangelio. Pero todos nosotros creo que tenemos suficientemente claro que aunque Pablo no conoció en la carne al Señor, el Señor se le reveló precisamente en el camino a Damasco. Usted sabe que Saulo de Tarso era un judío. Se presenta como fariseo de fariseos. Y obviamente la Biblia nos indica en el libro de los Hechos que él perseguía a la iglesia del Señor. De tal manera que fue testigo de la muerte de Esteban por apedreamiento. Y él guardó las vestiduras de aquellos que perpetraron ese crimen, porque obviamente Esteban era inocente. Mas, sin embargo, Dios tenía ese plan para él, y antes de morir, él vio el cielo abierto, nos indica el libro de los Hechos, y él entregó su espíritu al Señor, como hemos estado viendo en esos temas de los lugares intermedios. Hemos hablado un poquito de eso los miércoles. Pero este Saulo de Tarso arrastraba a la cárcel a aquellos que eran del camino, porque no les llamaban todavía cristianos, y pidió cartas, dice el libro de los Hechos, para poder seguir persiguiendo a los que habían huido a la ciudad de Damasco. Pero si usted recuerda lo que en Hechos capítulo 9 se nos indica cómo este Saulo de Tarso fue interceptado por Jesús, solo que éste resucitado. Y ahí, al iniciar esa relación con el Señor, Saulo de Tarso, incluso el Señor le cambia el nombre a Pablo, y es llamativo que Pablo significa pequeño, como que realmente, fíjese que Saulo viene del nombre hebreo Saúl, y eso nos recuerda a nosotros al primer rey de Israel. Y es muy llamativo que ese nombre yo creo que recordaba siempre a el rey Saúl. Y Pablo creo que era prepotente, era completamente seguro de sí mismo. Yo creo que tenía un carácter muy fuerte y obviamente tenía todas las conexiones necesarias en el Sanedrín. Pero el Señor, cuando lo intercepta, y yo quiero leer el capítulo 9 de Hechos, verso 3 hacia el 5,
que dice: y sucedió que mientras viajaba precisamente hacia la ciudad de Damasco, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Saulo de Tarso tiene una experiencia sobrenatural que le va a cambiar totalmente su vida, el rumbo de su vida y la toma de sus decisiones. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pregunta más tremenda para un hombre que iba a perseguir a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús, a los seguidores del camino, aquellos a los cuales él no podía tolerar porque iban en contra de lo que él creía, de su religión, y con un celo terrible había participado en la muerte de uno y los arrastraba literalmente, dice así el libro de los Hechos, a la cárcel. Y la respuesta de Saulo fue, y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue impactante seguramente para él. Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí tenemos que detenernos un momentito. Jesús ya había muerto, había resucitado. Saulo de Tarso se había mantenido al margen de lo que enseñó el Señor. No fue un testigo ocular, pero sí perseguía a los seguidores de Jesús. Pero usted tiene que poner atención y tiene que meditar que Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Él ya no estaba en esta dimensión. Él estaba resucitado, él ya estaba en la dimensión del siglo venidero, él había regresado al Padre. Estaba sentado ya a la diestra de Dios. Esa fue la visión que tuvo Esteban. Entonces, ¿cómo podemos entender y cómo podemos nosotros explicar la respuesta que Jesús le dio? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ciertamente la voz, que incluso la oyeron los que le acompañaban, pero no vieron la luz. Usted puede ver eso despacio más adelante en el capítulo 9 de Hechos. Debe haber impactado tremendamente. Pero a nosotros, en cuanto al tema que queremos desarrollar, Cristo en vosotros, es decir, nosotros, es la esperanza de gloria. Desde aquí lo que está diciendo el Señor es que cuando alguien persigue a sus seguidores, cuando alguien persigue a sus hijos, cuando alguien persigue, y eso ha llegado al siglo XXI, cuando alguien nos persigue, no saben que lo que están haciendo porque están persiguiendo al mismo Cristo. Por eso es que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él perseguía nada más a sus seguidores. ¿Cómo podemos nosotros profundizar un poco más en el misterio de Cristo? Cristo en nosotros. ¿Hasta dónde estamos nosotros conscientes? No tanto en nuestra mente, aunque por supuesto nuestra mente debe entenderlo, pero debe ser primeramente revelado por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu, para que sea nuestro espíritu y el Espíritu de Dios el que pueda transmitirle a nuestra alma este conocimiento, que no es por sabiduría humana, como lo vamos a ver, sino que es por revelación. Fíjese que ahora sí vamos a ampliar todavía un poquito más lo que es la palabra musterión, que se traduce misterio, ese que estuvo escondido por generaciones, que estuvo escondido por los siglos, por los aiones, como dice el original. Fíjese que viene de un derivado de una palabra que se oye como muo y significa literalmente cerrar la boca, porque es un secreto. Cuando usted le comparte un secreto, si usted no es chismoso, si a usted realmente es digno de confianza, cuando alguien le transmite un secreto, en realidad lo que tiene que hacer es cerrar su boca, guardar el secreto. Hoy hay muchas personas que no pueden guardar un secreto, son pocos los dignos de confianza muchas veces para guardar un secreto o un misterio.
da la idea de un silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. En los tiempos de Pablo, donde la cultura griega politeísta se desarrolló, y usted sabe que el deseo de los griegos siempre era adquirir sabiduría. Y de alguna manera, así como lo vemos en el libro de los Hechos también, cuando Pablo visitó el Areópago en Atenas, es interesante que los griegos estaban siempre interesados en nuevas verdades, en nuevos cultos. Ese era el pensamiento griego, que al día de hoy, en el propio siglo XXI, toda la cultura occidental está permeada del pensamiento griego, ese deseo de conocer, ese deseo de saber, ese deseo de acumular conocimiento. Ese es el pensamiento griego, esa es la actitud griega. Los judíos, por el contrario, lo que buscaban no era tanto conocimiento, sino que iban detrás de las señales. Así que nosotros en ese sentido no debemos de ser ni judíos ni griegos, sino que debemos ser hijos de Dios, que verdaderamente busquemos la comunión con el Espíritu Santo, que es el único que nos revela. Así que en los tiempos de Pablo, Musterión, los mustes eran aquellos miembros de cultos secretos, cultos mistéricos, cultos donde lo que se reunían a puertas cerradas solamente los miembros de esos grupos y conocían diferentes clases de verdades que no debían de compartir con otros. Pablo toma esa idea y en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de los misterios que le revelaron a Pablo, y este es uno de ellos, Cristo dentro de nosotros, los gentiles, no los judíos, no el pueblo que tenía los pactos, no el pueblo que tenía las promesas, sino aquellos que no éramos pueblo, que no teníamos promesa, que no se nos había dado nada, aquellos que a través de la predicación de esos misterios, de la revelación de esas verdades, realmente ahora podíamos tener acceso y hasta ahora lo tenemos. Por eso nosotros no nos podemos equivocar. No es a través de conocimiento bíblico o teología bíblica como nosotros vamos a conocer esos misterios, sino que es por medio de la revelación del Espíritu Santo. Ahí es donde se confunden los especialistas. Ahí es donde aquellos que pretenden tratar de interpretar la Biblia se equivocan, porque lo hacen muchas veces con sabiduría, pero humana. Que aún el apóstol Pablo menciona que esa sabiduría no es la que nosotros debemos de buscar. Entonces, misterio es algo que antes estuvo oculto, pero que ahora está siendo revelado. Aún el diccionario Vine, y yo me quiero ampliar un poquito en esto porque es importante, dice: primariamente, musterión es aquello que es conocido por los mustes, los iniciados. Denota aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. Y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios, y solo aquellos que están iluminados por su Espíritu. Es tremendo entonces volver a leer el verso 26 cuando dice: es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos. Imagínense, millones quizá de años, porque este fue un plan que el Señor diseñó con su Hijo para redimir a la humanidad. Y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado, ha sido manifestado a sus santos. Por eso, cuando los hijos de Dios, frente a los problemas, frente a las necesidades, frente a las situaciones que parecen imposibles, se deprimen, se entristecen, se confunden, se desaniman, nosotros tenemos que recordar que somos los beneficiarios de una revelación maravillosa que en su misericordia el Señor nos ha dado a nosotros. Pero ¿cuál es el beneficio de conocer, de tener la revelación que Cristo, el Hijo de Dios, ahora habita en nosotros?
Es una excelente pregunta. Y para eso quiero llevarlo yo a la primera epístola de los Corintios, si usted me acompaña, la primera epístola a los Corintios en su capítulo 1. Capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios y verso número 30. Déjeme llegar ahí porque esta mi Biblia cuesta a veces llegar a los pasajes. Le dije Primera de Corintios, capítulo número 1 y verso número 30. Seguro que usted ya llegó y yo todavía no he llegado. Estoy todavía aquí en Romanos. Estas hojas son muy, muy delgaditas y eso me complica, pero estamos ahí. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30? Es un pasaje conocido, pero no sé hasta qué punto entendido o revelado a nuestro ser interior. Dice, mas por obra suya, 1 Corintios 1:30, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros. Dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo, pero es interesante que también Él está en nosotros. Espero que esto no lo confunda. El cual se hizo para nosotros. 4 cosas importantes que yo quiero compartir con ustedes hoy que tenemos la oportunidad de participar de la Cena del Señor. La primera cosa que nos indica el apóstol Pablo bajo revelación, pero esa fue revelación para él, que le escribió en pergaminos cuyos originales no existen y solo nos alcanzan las copias en idiomas que nosotros no conocemos, idiomas antiguos como el griego, y que para llegarnos al español data ya más de 500 años esto y que hay muchas versiones. Es solamente el Espíritu Santo el que nos puede garantizar que lo que recibió bajo revelación e inspiración el apóstol Pablo nos ha llegado de la mejor manera y de la forma más exacta. Es el Espíritu Santo que también, siendo Dios, está dentro de nosotros. Es algo maravilloso que yo creo que siempre nos debe de llenar de gozo. Dice, nos fue hecho sabiduría de Dios. Aquí el apóstol indica que esta sabiduría viene de Dios. Todos los que alguna vez quizá llegamos al Señor jóvenes o desde niños, aprendimos textos bien importantes y uno de ellos se encuentra precisamente en el capítulo 1 de los Proverbios que dice: el principio de la sabiduría es tu temor a Jehová. Muchas veces vemos a nuestros jóvenes de las iglesias locales haber perdido el temor a Jehová. Creo que tuvimos un problema de internet. Espero que ustedes nuevamente se haya logrado conectar, pero esperamos en Dios que ya no haya ningún estorbo. Vuelvo al punto. Si nosotros perdemos el temor a Jehová, y yo sé que cada uno de ustedes puede tener una forma de entender qué es el temor a Jehová y experimentarlo, porque el temor a Jehová nos detiene de pecar, nos detiene de hacer cosas que desagraden al Señor, nos detiene de tomar decisiones inadecuadas. Y dice que ese temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Sin duda, cuando Pablo recibe esta revelación que Jesús dice, Cristo en vosotros, o en Cristo Jesús, cuando dice 1 Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Yo puedo entender, hermano amado, que la única forma de haber nacido de nuevo es que Jesucristo se nos haya revelado. La Biblia nos indica en San Juan 14 que el Espíritu Santo, su ministerio es convencernos de pecado, convencernos de juicio. Y cuando el Espíritu Santo nos lleva, hermano, primero al arrepentimiento y luego a la conversión y nacemos de nuevo,
Yo siempre trato de llevar al cristiano hacia ese punto importante porque tenemos que tener ese testimonio. De lo contrario, solamente somos buenos evangélicos y tal vez ni siquiera buenos evangélicos. Que tenemos una religión nada más que nos diferencia de otras, pero que no da lugar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar a los que nos conocen de cerca, que realmente tenemos temor de Jehová y que nuestro ser interior fue cambiado, fue transformado. Pero es por esta sabiduría de Dios que se nos reveló Cristo. Y cuando Cristo se nos revela, no como un credo de una religión, no como algo que nos transmitieron nuestros padres, que tal vez los que nacieron en hogares evangélicos, sus hijos son evangélicos y sus nietos son evangélicos, como los católicos son católicos porque sus padres fueron católicos y sus nietos son católicos, sino porque independientemente de una religión humana, nosotros hemos nacido de nuevo. Y solo por medio de la sabiduría de Dios se nos reveló esto. Por eso ahí mismo, en la primera epístola de los Corintios, solo que en su capítulo número 3 y verso 19 leemos: porque la sabiduría de este mundo, que no es la que nos reveló a Cristo, y muchos con la sabiduría de este mundo pretenden llegar a Cristo y solo se encuentran con los pequeños vestigios de un Cristo histórico, que no es su Redentor, porque no lo reconocen como tal. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él atrapa a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, que son vanos, que son vacíos. Así que ninguno se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Cristo en nosotros es sabiduría de Dios que nos permitió tener la revelación que nos llevó a nacer de nuevo. Fue esa revelación que, insisto, cuando Cristo, en medio de dos ladrones, los dos malos, los dos mereciendo el castigo terrible de esa crucifixión, pero en medio estaba el que era el rey de los judíos, el que era el Hijo de Dios, y obviamente es el Hijo de Dios, pero uno de ellos, probablemente acercándose a la agonía de los terribles sufrimientos que produce una crucifixión, le abrieron los ojos y pudo ver que el que estaba muriendo a la par de él realmente era quien había dicho ser. Y por eso recibió esa palabra tremenda que también otros, sin entenderla, la quieren tergiversar, pero el Señor le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor no miente. Y yo estoy seguro que ese hombre, cuya vida había sido terrible, que no tuvo oportunidad de bajar de esa cruz y hacer cosas buenas y pedir perdón quizá a los que había matado o a los que les había robado, fue salvo por pura gracia de Dios. Pero lo que quiero enfatizar es que le llegó la sabiduría de Dios por medio de la cual sus ojos les fueron abiertos y recibió la revelación de quién estaba ahí. Esa es la misma que nosotros debemos de recibir si todavía no la hemos recibido. Si alguien que está viendo este mensaje todavía no ha recibido esa sabiduría de Dios que le muestra a Cristo como el Hijo de Dios, dice la Biblia que aún está en sus delitos y pecados. Pero hay una segunda cosa, porque el tiempo avanza, que nos indica que Cristo fue hecho para nosotros. Si volvemos nuevamente al capítulo 1 de 1 Corintios y en el verso número 30, es la palabra justificación. Cristo nos fue hecho justificación. Si nosotros podemos acercarnos hoy a la cena del Señor, que también es un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo,
es sencillamente porque después de que la sabiduría de Dios nos revela a Cristo, su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario nos justificó. Yo sé que entre los miembros de Iglesia de Cristo Betel hay abogados, y probablemente alguno de los que pueda ver este mensaje en alguna oportunidad, ya que queda en las redes, sepa de leyes. Y la palabra justificación tiene un contexto jurídico. Y es bien importante saber esto porque indudablemente nos ayuda a entender qué es la justificación. Jesús nos es hecho justificación. En otras palabras, si definimos esta palabra en una forma que podamos entender, dice que la justificación es un acto legal por medio del cual Dios nos declara a nosotros justos, como que si nunca hubiéramos pecado. Eso es algo maravilloso. Y aquí tengo que recordar algo que en algunas ocasiones he enseñado, pero que es muy importante, que le sucedió a un monje allá por el siglo XVI, en los inicios del siglo XVI. Como monje, obviamente miembro de la iglesia en ese tiempo, que lamentablemente se había corrompido de una manera escandalosa, este monje cuenta la historia en su biografía que a través de las enseñanzas que había recibido se golpeaba su cuerpo. Literalizaba el verso donde da la impresión de que hay que golpear el cuerpo, pero él lo hacía físicamente, no entendía. En la búsqueda de la salvación, en la búsqueda de sentirse en paz con Dios, Martín Lutero, el famoso monje alemán, en un momento determinado, el Señor en su misericordia, y si leemos nosotros el capítulo 5 de Romanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que en su verso 1, ese pasaje, al leerlo, se le iluminó a este monje, lleno de religión, lleno de ritos, lleno de una religión humanista que lamentablemente no le daba paz en su corazón. Y esta palabra se hizo vida, como también debe hacerse vida en nosotros. Y entonces el apóstol Pablo, bajo revelación y bajo la experiencia y sabiendo que Cristo es nuestra justificación, se hace para nosotros justificación, dice: justificados pues, declarados como que si nunca hubiéramos pecado, por la fe tenemos paz, la paz que buscaba Martín Lutero, la paz que usted y yo buscábamos cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Por eso el Hijo de Dios tiene que recordar que la paz de Dios tiene que llegar a su vida. Tenemos paz para con Dios. Nos hemos vuelto a amistar con Dios por ese acto de justificación que en base al sacrificio de Cristo fue hecho, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. No iniciamos leyendo Colosenses 1:27 diciendo: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y poco a poco, al llegar ya casi al tiempo en el que nos acerquemos a la mesa del Señor esta mañana, va a ver lo glorioso que va a ser. Romanos también, en su capítulo 4 y en el verso 25, ahí cerca de lo que acabamos de leer, dice, voy a leerle el 23, dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes va a ser imputada. Esa palabra imputada es una palabra difícil, pero significa poner en la cuenta de alguien algo que no le pertenece por naturaleza. Y está hablando de la justicia, que esa justicia
era del justo, nuestro amado Señor Jesucristo, y fue puesta en nuestra cuenta. Algo que no nos pertenecía por naturaleza, por ser pecadores. Esto es a los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando fue escrito esto, fue escrito de corrido. En los tiempos, cuando recibe inspiración el apóstol Pablo, él escribió de corrido, no habían capítulos ni versículos. Obviamente, los capítulos y versículos nos ayudan para lograr acercarnos más a la Biblia y tratar de entenderla. Pero aquí, note que dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. De eso vamos a experimentar y vamos a recordar la muerte del Señor Jesús en la cena que vamos a participar dentro de unos minutos. Pero no solamente fue entregado para morir en la cruz, sino que inmediatamente dice, y resucitado para nuestra justificación. Si el Señor no hubiera resucitado, por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, vana sería nuestra fe. Entonces dice, para nuestra justificación, y inmediatamente justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa que leemos en Colosenses 1:27, que Jesús fue hecho para nosotros y en nosotros, es que Él fue hecho santificación. Esa palabra en el griego es agiasmos, que viene precisamente de una raíz que nos habla de santidad. Usted y yo no podríamos alcanzar la santidad, no podríamos buscar la santidad si Jesucristo no estuviera dentro de nosotros a partir del nuevo nacimiento. Por eso, cuando en cualquier actividad evangelística, sea virtual o sea presencial, sea una campaña, yo no sé dónde tú te convertiste, pero yo sé que probablemente haya nuevos convertidos que a través de actividades que Iglesia de Cristo Betel ha hecho, se han convertido. Hermano amado, cuando tú recibiste al Señor, porque se te hizo la invitación de abrir la puerta de tu corazón, cuando Cristo entró, y eso lo creemos por la fe, tal vez no sentiste ningún tipo de reacción, o tal vez lloraste porque hubo un arrepentimiento y decidiste voluntariamente abrirle la puerta de tu vida. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una comunión maravillosa, porque la justificación nos permite amistarnos con Dios. Antes éramos enemigos, ahora somos no solamente sus hijos, sino tenemos la oportunidad de ser sus amigos. Esa palabra significa purificación, un estado de pureza, significa santidad. Por eso, en la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo número 4 y verso número 7, vamos a ver cuánto tiempo me cuesta a mí llegar en esta Biblia. Ya llegué, 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y verso número 7. Espero que usted ya lo tenga ahí, que nos indica el apóstol Pablo también acá lo siguiente. Y es una palabra muy fuerte, es una aseveración del apóstol Pablo tremenda, que nosotros deberíamos de subrayar en nuestra Biblia y meditar en eso. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, agiasmos. El apóstol ha dicho que lo que Dios quiere es nuestra santificación. Ahora dice, a eso nos llamó. Nosotros tenemos un llamado para ser santos. Por eso la Biblia también en el Nuevo Testamento dice, sed santos, porque yo soy santo. Por supuesto, cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, sabemos que muchos cristianos prefieren evadir. Ese día no van a la iglesia.
o ese día no sintonizan, o ese día no participan, porque hay pecado escondido. Sus conciencias están siendo trabajadas a veces por el Espíritu Santo, tratando de redarguir, aunque el Espíritu Santo me parece a mí que siempre lo hace, pero también el enemigo trata de atacar la mente, atacar los pensamientos acerca de esos pecados escondidos. Muchos cristianos hoy han preferido vivir con el pecado y por eso no se acercan a la mesa del Señor. Sin embargo, la exhortación es que si el pecado te ha escondido, te arrepientas y te apartes. Si la inmundicia te ha llegado, si los pensamientos negativos y las experiencias inadecuadas, porque tienes testimonio del Espíritu y por eso no te quieres acercar a la cena del Señor, yo lo que te quiero decir es que si tú ya eres un hombre y una mujer, un joven, una señorita, un niño que nació de nuevo, el Señor fue hecho sabiduría de Dios, te ha justificado por su sacrificio en la cruz, pero también Él dentro de nosotros puede producir esa santificación. Por eso mi pastor decía, el hombre se consagra y Dios santifica. Pero el verso dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. No puede ser que un hijo de Dios decida estar en inmundicia, sino a santificación. Es tremendo, hermanos, saber que el Señor realmente lo que espera es que nosotros alcancemos santidad. Ahora, siempre en Tesalonicenses, solo que en el verso número 7, déjeme ver, me parece que es Romanos 8, no es en Tesalonicenses. Regresemos a Romanos, por favor. Y el verso 23. Vamos a chequear acá. No, hermanos amados, disculpen. En Tesalonicenses, donde estábamos, si nosotros vemos el verso número 3, todavía hay algo mucho más enfático de parte de Dios para nosotros. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es la voluntad de Dios, que os apartéis de fornicación. Cuando el Señor llegó a los 11 años a mi vida, después de un divorcio de mis padres, que yo creo que fue una forma como el Señor permitió que mi madre y mis hermanas y yo llegáramos al Señor. Dios tiene formas de trabajar con cada uno de nosotros. Y siendo ya un joven de 13, 14 años, desde ahí como un hijo de Dios, obviamente enfrentaba tentaciones como muchos jóvenes hoy. A veces se hace la comparación que los tiempos anteriores no eran tan difíciles para un joven caer en fornicación. Y recuerdo que asistiendo a una iglesia de tipo tradicional, lo que yo oía acerca de la explicación de la fornicación era tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y ahí lo dejaban. Y entonces cada uno de nosotros, si deseábamos agradar al Señor como jóvenes, nos absteníamos de llegar a un pecado como este. Lo cierto que al profundizar en el texto griego, nosotros podríamos leer de esta manera, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando usted busca la voluntad de Dios, tiene que ir a este verso. Vuestra santificación. Eso significa que si Cristo fue hecho nuestra santificación, en Él está garantizada la posibilidad de buscar la santidad. Pero lo que me llama la atención es la parte final, que os apartéis, porque note que está tratando de explicar cómo en una forma práctica se alcanza la santificación. Y aquí lo resume diciendo que os apartéis de fornicación. En el griego es la palabra porneia, de donde viene pornografía.
pornos y grafos, algo gráfico, que hoy por hoy usted sabe que es una industria prácticamente multimillonaria, que no solamente ha alcanzado al mundo, sino que tristemente ha alcanzado a miles y miles de cristianos, de hijos de Dios. Ahora, este libro fue escrito hace 2000 años, donde porneía significaba no solamente tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, sino que involucraba toda clase de inmoralidad sexual. Por eso, el diablo, que el Señor lo reprenda, me parece a mí que ha inspirado al sistema mundo, al cosmos, a este mundo, este sistema, a que cada vez se impregne de inmoralidad sexual todas las formas de comunicación que hoy pueden llegar al Hijo de Dios. Teléfono, cine, televisión, libros, toda clase de formas que hagan que el Hijo de Dios, la hija de Dios, caigan en inmundicia. Y la voluntad de Dios, el enemigo sabe que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso decía también mi pastor, hace muchos años, no se me olvida, que el sexo es lo que hace en un alto porcentaje caer al Hijo de Dios. De tal manera que si de algo nosotros nos tenemos que cuidar es de la inmoralidad sexual. Hoy los niños caen en inmoralidad sexual viendo los celulares de sus padres. Hoy los jovencitos, los prejuveniles empiezan en prácticas de inmoralidad sexual influenciados por el sistema. Y muchos padres no se dan cuenta de eso. Por eso hoy que nos vamos a acercar a la mesa del Señor, hermanos amados, recordemos que Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, nos fue hecho santificación. Él es el que por medio de su Espíritu Santo anhela que este pasaje que está escrito lo creamos con todo nuestro corazón y sepamos que nosotros como hijos de Dios podemos decir no a toda clase y forma de inmoralidad sexual. Yo termino con la última palabra que en 1 Corintios capítulo 1 y verso 30 nos indica que es que Cristo se hizo para nosotros. Redención. Apolutrosis es la palabra griega que aparece ahí. Redención. Y que se puede traducir como una redención en pleno. Por eso es que yo lo quería llevar adelantándome a Romanos capítulo 8 y verso 23, donde también aparece dentro de ese capítulo 8 de Romanos algo tan importante que nosotros los hijos de Dios de este tiempo deberíamos de conocer y ampliar cada vez que nosotros leamos el plan de Dios, porque esa esperanza de gloria debe ser una expectativa gozosa que todo lo que el Señor fue hecho para nosotros, y por eso el misterio que Cristo estuviera dentro de nosotros realmente se va a cumplir. Capítulo 8 y verso número 23 de Romanos nos indica: y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Tiene usted testimonio de tener las primicias del Espíritu? ¿O solo es un evangélico más? Dice: nosotros también gemimos. Gemido. ¿Gime usted realmente, como dice el apóstol Pablo? Para él era una experiencia. Y quedó escrito, inspirado por Dios, para que los hijos de Dios de todas las generaciones, especialmente esta, que puede ser la última generación,
antes de que la iglesia novia sea arrebatada, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Esto nos habla de ser adoptados como hijos. Y entonces dice que esa adopción es la redención de nuestro cuerpo. Por eso apolutrosis se puede traducir como una redención total. Noten que una manera escalonada de desarrollo en la vida cristiana, Cristo cuando entra, yo le llamo a eso el Cristo semilla que entró a mi vida para desarrollar su vida, para que yo mengüe en mi propia manera de vivir y Él crezca. Yo recuerdo la vez que los jóvenes en ese salón de usos múltiples que nosotros tenemos, escribieron en letras grandes: es necesario que yo mengüe. Y lo hicieron jóvenes. Yo me recuerdo de qué jóvenes hicieron ese rótulo. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Me pongo a pensar si todos los jóvenes que participaron de hacer ese rótulo siguen menguando. Yo sé que lo hicieron con mucho gozo, ha permanecido ahí por años y muchos jóvenes y muchos miembros de Iglesia de Cristo Betel lo han leído. Pero la pregunta es, ¿estamos menguando para que Él crezca? Porque el Cristo semilla, como una semilla que es pequeñita, cuando inicia nuestra vida cristiana se va a ir desarrollando hasta tomar el control de nuestra vida. Por eso la llenura del Espíritu Santo es que el Espíritu tome el control de tu vida y tú ya no decidas por ti mismo, sino que sean las decisiones del Espíritu, sea lo que a Dios le agrada. Por eso Cristo nos fue hecho sabiduría de Dios y va a terminar su trabajo en una redención completa, transformando nuestro cuerpo en la glorificación. Por eso usted y yo vamos a ser dados a luz como hijos completos de Dios cuando seamos glorificados en el cuerpo. Cristo en ti y Cristo en mí es la esperanza de gloria. Esa esperanza es una expectación, debe ser una expectación gozosa. Por eso, hermanos amados, no permitas que nada quite tu gozo. Estás enfermo, gózate en el Señor. ¿Hay problemas económicos? Gózate en la esperanza de gloria. Porque el tiempo cada vez se está acortando más. Por eso yo termino con un pasaje en Hebreos capítulo número 12. Acompáñeme a esa epístola de Hebreos, capítulo número 12. Vamos a leer el verso 1 y 2 y terminamos. Acuérdese, no se vaya, porque vamos con la ayuda del Señor a ministrar la cena del Señor. Dice Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay pesos que no son pecado, pero nos detienen. Y corramos con paciencia la carrera, en el original es la agonía que tenemos por delante. Y viene el verso 2 con el que voy a concluir. Puestos los ojos en Jesús, nuestra mirada, nuestra forma de dirigir nuestra vida es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y esa es la parte final que me interesa, el cual es nuestro modelo, por el gozo puesto delante de él, le pusieron gozo. Después de que en Getsemaní él entregó la voluntad del cuerpo, la voluntad del alma y la voluntad del espíritu, él fue ministrado por ángeles, dicen los evangelios. Y le aseguro que de Getsemaní, cuando fue tomado preso, le fue puesto gozo por parte de su Padre. Y a nosotros el Señor también nos quiere poner gozo.
por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Muchos de nosotros en algunas oportunidades, en algunos momentos de nuestra vida, esa cruz que el Señor nos ha pedido que la tomemos cada día puede ser insoportable. Hoy hay muchas personas, muchos hijos de Dios, ministros, ovejas, que están entrando en situaciones de prueba donde su cruz, que solo Él la puede llevar, solo ella la puede llevar, ya no la soportan. Pero tenemos que ir a la palabra. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Que la esperanza, como una expectación gozosa, que Cristo, por medio de la sabiduría de Dios, se nos reveló. Por medio de su sacrificio nos justificó. Por medio de su sacrificio garantiza nuestra santificación, que es la voluntad del Padre. Y por medio de su sacrificio, derramando su sangre y entregando su cuerpo aún hasta las cenizas en el holocausto, Él nos garantiza nuestra redención completa, nuestra glorificación, donde al vencedor en Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, en una de las promesas al vencedor es que si vences, si yo venzo, también me sentaré en el trono a juzgar con vara de hierro. Hermanos amados, oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por develar ese misterio maravilloso que eres tú, siendo el Hijo de Dios, morando en nosotros. Cristo en vosotros, Cristo en mí. Dígalo en este momento. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Nosotros queremos venir, Señor, en este momento a darte gracias por la oportunidad que tenemos, Padre, de poder acercarnos a tu mesa en este momento. Si usted ya tiene los elementos cerca, por favor, prepárese. Yo voy a hacer una pequeña pausa para que usted, si no los tenía cerca, los acerque antes de ministrar la cena del Señor en este día, domingo, primer día de la semana, identificándonos con la forma como los primeros cristianos lo hacían, teniendo comunión unos con otros, partiendo el pan, perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la oración. Ahora sí, Señor, santifica estos elementos. El pan que representa tu cuerpo, el vino que representa tu sangre derramada, tu sangre, Señor. Santifícalos. Que la bendición y la ministración, al acercarnos al tribunal del Espíritu Santo, acompañen a este elemento, al pan y al vino, en el nombre de Jesús. Hermano amado, yo le voy a pedir que cada miembro de la familia en este momento se prepare y se examine. Hay un canto que yo recibí el año pasado, que así con sus ojos cerrados, examinándose, quisiera entonar
y que sé que el Señor nos va a ministrar. Dice así: Gloria, aleluya, a mi Señor. Todos los días con Él estoy. Mi alma vibra con su amor. Ya Jesucristo por mí murió. Preciosa sangre del Salvador. Preciosa sangre que me limpió. Preciosa sangre me transformó. Preciosa sangre me liberó. Yo ya no vivo en soledad. Desde que Cristo conmigo está. Ahora vivo siempre feliz, pues los temores ya no están. Preciosa sangre del Salvador. Preciosa sangre que me limpió. Preciosa sangre me transformó. Preciosa sangre me liberó. Aunque ruja el vendaval y las tinieblas quieran ganar, la luz de Cristo pronto vendrá. Y los hermanos se alegrarán. Preciosa sangre del Salvador. Preciosa sangre que me limpió. Preciosa sangre me transformó. Preciosa sangre me liberó. Por más que quiero aquí parar, la inspiración me hace cantar. Canta conmigo sin descansar, que Jesucristo se ha de gozar. Preciosa sangre del Salvador. Preciosa sangre que me limpió. Preciosa sangre me transformó. Preciosa sangre me liberó. Todos sabemos que el apóstol Pablo no estuvo presente cuando el Señor impartió por primera vez lo que conocemos como la cena del Señor después de haber cenado. Y la manera como Él compartió un pan y lo partió y dio un trozo de ese pan a cada uno de sus discípulos después de haberlos ministrado, después de haberle lavado los pies y después de haber hecho todo lo que se cuenta en San Juan del capítulo 13 al 17. Pero el apóstol Pablo dice que él recibió del Señor lo mismo que él compartió con aquellas iglesias que el Señor le permitió abrir en diferentes partes de todo el Asia Menor. Y es en 1 Corintios, recordará usted, en el capítulo número 11, que leemos cada vez que ministramos la cena del Señor. Acuérdese, este es momento para examinarse, no para cortar la transmisión, para no participar de la cena del Señor, sino para poder, hermano amado, ponernos a cuentas. Yo le voy a pedir que incline su rostro. Yo sé que algunos ya lo están haciendo, pero solo recordemos que la palabra del Señor nos indica que debemos examinarnos para no ser juzgados
con el mundo. Hemos visto lo que el apóstol Pablo nos ha revelado. Y el verso 27 del capítulo 11 nos advierte que de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y después de ese examen, coma entonces del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe, dice esta versión, su propio juicio. No queremos que haya juicio. Lo que queremos es que haya bendición. Así que oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que el pecado pudo habernos alcanzado, reconociendo, Señor, que hemos podido haber pecado, incluso al no hacer aquello que tú nos pides hacer. Por eso, Padre, ahora que recordamos tu muerte y recordamos tu resurrección, te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros que hemos venido a reconocer nuestra situación, encontremos el oportuno socorro. Tu palabra dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él intercede por nosotros, pero sabemos que debemos arrepentirnos, cambiar de mente y apartarnos. También discernir el cuerpo del Señor es estar en paz con todos los hombres. Por eso te pedimos perdón, Señor, por las cosas que hemos hablado que pudieron afectar la comunión con otros. Te pedimos perdón, Señor, aún por las cosas que no son ocultas, como hacía el salmista. Y te pedimos que tu sangre nos limpie de todo pecado. Tu palabra dice, en cuanto esté a favor de vosotros, o cuanto esté de vuestra parte, estad en paz con todos los hombres. Aleluya. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Comamos del pan. Gracias, Señor Jesús. Asimismo dice, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Recuerde, hermano, somos hombres y mujeres de pacto. Ese nuevo pacto, ese mejor pacto fue refrendado con sangre. La sangre del Hijo de Dios, inmaculada, perfecta, pero que fue derramada por nuestros pecados. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí y en memoria del Señor. Tomemos de la copa. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.
Si usted puede levantar sus manos ahí donde está, con libertad, y darle gracias, 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 Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias, Señor Jesús. Oh, bendito Señor. Gracias, Padre, por todas tus bondades. Gracias, Señor. Gracias, Cristo amado. Bendita tu misericordia. Bendita tus bondades. Gracias por tu sacrificio. Terminemos con una corta oración. Y si usted, según el ambiente de bendición en su casa, quiere bendecir a sus hijos, hágalo. Bendecir a su cónyuge, hágalo. Si están sus nietos, no sé quiénes están en casa, pero bendígalos, hable palabras de bendición sobre su vida. Si hubieron problemas en casa, si el espíritu le redarguyó, es tiempo de pedir perdón y de perdonar. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo de arreglar las cosas. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la escuela dominical, gracias por el tiempo de alabanza y gracias por participar de tu mesa. Gracias por la bendición inherente al pan, inherente al vino. Que en lugar de muerte haya salud, que en lugar de debilidad haya fortaleza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga rica y grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.